Hola, buen día, espero que estén muy bien. Yo me llamo Jimmy Cojad, soy internista, soy especialista también en nutrición clínica y soy profesor de la Universidad de Anáhuac, México Norte, las materias de urgencias médicas y también de medicina interna. El día de hoy vamos a ver los estudios que yo o cualquier médico general, médico internista o médico de primer contacto que pudiera estar en algún sitio de atención médica, como en un área de urgencias, como por ejemplo en la consulta privada, pudiera tener y pudiera enfrentarse a cualquier paciente que venga como un check-up general o que venga por algún padecimiento en específico. Estos son los estudios generales que manejan los laboratorios y vamos a empezar con los más sencillos que comienzan con biometría hemática, con química sanguínea, con electrolitos séricos, con pruebas específicas como el estudio de orina, el examen general de orina y algunas otras complementarias que tienen que ver mucho con inflamación. Aquí lo más importante es saber por qué le pedimos las cosas a los pacientes. Acuérdense que las personas pueden venir por muchos temas en específico y nosotros como médicos lo primero que tenemos que hacer es un buen interrogatorio para redirigir qué es el estudio que más le puede convenir a nuestro paciente, siempre después de una adecuada revisión física. Acuérdate, primero está el interrogatorio, luego la exploración física y eso te tiene que dar por lo menos un 70 u 80 de las posibilidades para poder pensar tú en un probable diagnóstico que solamente lo quieres comprobar en la medida de lo posible con estudios de sangre. Entonces aquí les voy a presentar algunos que son los más frecuentes y quiero que ustedes puedan pues entender cómo se leen o cuáles son los parámetros que deben de ustedes conocer. Aquí tenemos un paciente de un paciente de la sexta década de la vida. Le tomamos un estudio de sangre porque vino con un cuadro de mucha debilidad y mucho cansancio. A veces tenía algo de sensaciones de limitación a nivel del flujo de aire y también tenía pues mucha astenia, tenía dinamia, estaba un poco pálido. Entonces el examen físico y el interrogatorio era anemia hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Porque es palidez más cansancio, más agitación, más disnea, eran muy probablemente un cuadro de anemia. Le pedimos pues una biometría hemática, así se llama en el laboratorio, y simplemente pues rectificamos lo que ya habíamos pensado. Entonces aquí les queremos enseñar cómo es que se tiene que interpretar. Es un paciente, todos los pacientes que tengo aquí me dieron permiso para poder mostrar sus estudios, entonces no hay ningún problema. Y lo primero que quiero que ustedes vean es cómo interpretamos. Fíjense, les va a venir una biometría hemática y muchas veces va a ser tan detallada como esta, que es del laboratorio Chopo. A veces el de Salud Digna viene un poco más, pues un poco más concentrado, dependiendo del laboratorio. En realidad el laboratorio no es tan importante, todos van a tener los parámetros básicos. Pero fíjense, cuando vemos una biometría hemática nos tenemos que fijar en tres puntos en especial, en las tres líneas celulares. Lo primero que tenemos que ver son los glóbulos blancos, que estos funcionan como nuestra defensa, ¿no? El hecho de tener unos glóbulos blancos alterados, pues nos hace pensar problemas ya sea de infección, si están muy arriba, pudieran presentarse también problemas hematológicos, si es que están súper más arriba, y también si están muy abajo, también problemas a nivel de la fábrica o la médula ósea. ¿Cuánto es lo normal que dictan los laboratorios? Generalmente entre 4 y 10, menos más según el laboratorio. Menos de 4 se llama leucopenia y más de 10 se llama leucocitosis. Entonces, la presencia de infecciones te puede denotar leucocitosis y obviamente la presencia a nivel de la médula o fallas a nivel de la médula te puede ocasionar leucopenia. Después de esto tenemos que fijarnos, este es el primer punto, ¿no? Acuérdense que hablamos de tres puntos en específico que tenemos que ver para ver si una biometría hemática está dentro de la normalidad. El primero son los glóbulos blancos o los leucocitos. Después tenemos que ver la serie roja o los glóbulos rojos y esto lo vamos a ver básicamente con la cifra de hemoglobina y con cómo están compuestos los eritrocitos, que pues estas mediciones nos lo va no, nos lo va a hacer claro. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la cifra de hemoglobina. Una persona pues tiene que tener cifras entre 13.5 y 18 según este laboratorio para tener una hemoglobina adecuada. Acuérdate que la hemoglobina es aquella que transporta el oxígeno. Una persona
que pues todos necesitamos oxígenos para vivir y para que se haga el intercambio gaseoso pues necesitamos esto, ¿no? Entonces obviamente las cifras de hemoglobina van a estar muy relacionadas con el intercambio gaseoso, con las cuestiones a nivel respiratorias y pues obviamente con las cuestiones de falta de hemoglobina, eh, como la anemia, que es dentro de lo más frecuente que vemos en medicina interna, en el área de urgencias, en los pacientes que van a una consulta de urgencias a nivel general y los estás estudiando de una manera inicial, y también a cualquier paciente, digamos, que se quiera hacer un check-up por cualquier razón, siempre tenemos que investigar que no haya anemia. La Organización Mundial de la Salud define anemia como hemoglobina menor de 13 en hombres y menor de 12 si es mujeres. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, este paciente se presentó y tenía 10.8. ¿Qué tenemos que pensar aquí? Pues obviamente un cuadro de anemia. Ahora, ¿por qué un paciente de 60 y tantos años pudiera tener anemia? Y hay dos causas que ustedes tienen que pensar. Número uno es la causa de pérdidas. ¿Qué significa esto? Principalmente sangrados. Y sangrados tenemos que ver principalmente sangrados o microsangrados a nivel de tubo digestivo, que vayan por la vía rectal, ya sea por una cuestión de hemorroides o ya sea también en mayores de 50, 60 años, tenemos siempre que sospechar cáncer de colon, que son pérdidas que se van haciendo a lo largo del tiempo y son anemias crónicas. También pudieran ser cuestiones de sangrados de tubo digestivo, cuestiones de úlceras, eso pudiera estar desencadenando anemia. Y también lo importante es que, bueno, eso por pérdidas, ¿no? Pérdidas sanguíneas que se van haciendo presente, pero también por disminución de la ingesta. ¿Qué significa disminución de la ingesta? Pues la hemoglobina tiene al hierro y el hierro es el componente principal de la hemoglobina. Es este mineral que se va pegando a la hemoglobina, va sacando a las diversas cadenas de la hemoglobina y se va haciendo pues esta estructura de la hemoglobina, ¿no? Pero entonces muchas veces en pacientes ancianos o en pacientes pues ya mayores que dejan de comer, dejan de alimentarse o que por ejemplo tienen una dieta baja en proteínas como las carnes rojas o que no comen muchas verduras, como era el caso de este paciente, pues pudiera desarrollar anemia por deficiencia de hierro. Aquí, ¿cómo lo vamos a definir? Primero le tenemos que poner el nombre y después tenemos que ponerle el apellido del papá y el apellido de la mamá. El nombre que siempre tenemos que poner se llama anemia, cuando una hemoglobina está abajo de 13 o abajo de 12 si es mujeres. Después tenemos que irnos a el apellido del papá. ¿Cómo sabemos cuál es el apellido del papá? Con el volumen globular medio o la cifra que ves aquí de hemoglobina corpuscular media. Aquí, pues, el volumen globular medio, nosotros tenemos una cifra que es entre 80 y 100, que es el volumen corpuscular medio. ¿Cuánto está midiendo de volumen? Digamos, el volumen, porque es una estructura esférica, el eritrocito, ¿cuánto está midiendo? Y nosotros lo medimos en fentolitros. Si es de 80 a 100 fentolitros, entonces estamos dentro de los parámetros de la normalidad. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando esto es menor o es mayor, tenemos un problema y tenemos que ponerle el apellido del papá. Este es el apellido del papá. Entonces ya sabemos que esa anemia tenemos que definir si es micro y está abajo de 80, si es normo y está entre 80 y 100, o si es macro y si está arriba de 100. Generalmente, si es una anemia microcítica, es por deficiencia de hierro. Se tiene que pensar, primera opción, por deficiencia de hierro o algunas alteraciones en la estructura de los eritrocitos, como por ejemplo a nivel de talasemias, a nivel pues de anemias por fallas en la estructura, digamos, de la membrana, eritrocitosis, cuestiones hereditarias, cuestiones genéticas. Tenemos que pensar si es una anemia microcítica. Ahora, ¿qué pasaría si este volumen globular medio se encontrara entre 80 y 100? Sería una anemia normocítica. Eh, Generalmente cuando empiezan las anemias por deficiencia de hierro, primero se hacen normocítica y luego ya microcíticas. Pero normocítica quiere decir que la cifra o que el eritrocito propiamente se encuentra pues de una forma
normal, ¿no? Por así decirlo, dentro de los parámetros que aquí lo vemos. Y las causas más frecuentes son anemias por enfermedades crónicas, como por ejemplo anemias por cáncer, anemias por enfermedad renal crónica, perdón, o anemias por cuestiones de inflamación a nivel crónico. Todo esto nos va pues a denotar un problema de anemia de enfermedades crónicas o anemia normocítica. Ahora, ahí te va. Si esta estructura o si el volumen globular o corpuscular medio fuera mayor, tenemos que pensar en tres causas. Número uno, la macrocitosis, así nada más o sea, la pura macrocitosis o el hecho de que un eritrocito esté más grande de lo normal. La primera causa de esto es el alcoholismo, acuérdense. A veces puede haber macrocitosis o que el eritrocito esté más arriba, o sea, un volumen corpuscular medio mayor a 100, eh, sin haber anemia. Y esto denota que, bueno, como causa número uno, alcoholismo. Y el alcoholismo interfiere en la cuestión del ácido fólico. El ácido fólico es importante porque es dentro de las dos causas más importantes de anemia macrocítica. La número uno puede ser deficiencia de ácido fólico o deficiencia de vitamina B12. Son las famosas anemias macrocíticas cuando el volumen corpuscular medio está mayor a 100 y cuando la cifra de hemoglobina está menor a 13 en hombres o menor a 12 en mujeres. Ahora, ahí te va. Tenemos que ponerle también el apellido de la mamá. Ya tenemos anemia normocítica o microcítica o macrocítica, y después tenemos que ponerle el apellido de la mamá, que básicamente es cuál es la concentración de hemoglobina que tiene el eritrocito, ¿no? Qué tan lleno está de hemoglobina. Y entonces aquí tenemos que ver la hemoglobina corpuscular media o la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es 33.2. Aquí aparentemente está dentro de las cifras normales. Entonces, si aquí le pudiéramos poner un diagnóstico a nuestro paciente sería anemia. ¿Por qué? Porque la definición en un hombre dice que es menor de 13 y aquí tiene 10.8. Entonces tendríamos una anemia. Después nos vamos al volumen corpuscular medio y vamos a ver si es micro, normo o macrocítica. Aquí tenemos una anemia. Como el volumen está mayor a 100, entonces tenemos una anemia macrocítica. Y tenemos que ver la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es 33. Esto quiere decir que es normocrómica. Entonces, anemia macrocítica normocrómica. Esto generalmente se da por deficiencias de vitamina B12 o por deficiencia de ácido fólico. ¿Quiénes pueden tener deficiencia de vitamina B12? Personas que tuvieron, eh, pues que tienen menos ingesta de vitamina B12, también de carnes rojas, de todo lo que son verduras verdes. Personas que tienen deficiencia de folatos pueden ser personas ligadas a tratamientos como por ejemplo con quimioterapéuticos o algún otro medicamento que interfieran en la síntesis de los folatos. Y también cuestiones de alcoholismo también pudiera causar, pero ahí no sería tanto la anemia, sino la macrocitosis. Hay otros medicamentos como los más frecuentes, y este fue el caso de este paciente, le estaba causando anemia por deficiencia de vitamina B12 secundario a metformina, al uso crónico de metformina en algunos pacientes que tienen problemas a nivel de la glucosa, les puede ocasionar una anemia que se le llama anemia secundaria a medicamentos, y en este caso es una anemia macrocítica. Aquí lo que tenemos que ver después, pues obviamente es las plaquetas. Las plaquetas siempre las queremos entre 150,000 y 450,000. Es la tercera línea celular. Acuérdense, estaba la línea blanca, que son los leucocitos, la línea roja, que es la hemoglobina, y también la línea pues de las plaquetas, de los megacariocitos, que esta es la estructura de las plaquetas que intervienen en todas las cuestiones de coagulación. Entonces, siempre la queremos ver cifras mayores a 150. Obviamente, en cuestiones de anemia por deficiencia de hierro, las plaquetas pueden subir, subir, subir. ¿Y qué es lo que tenemos que ver después? Estas subdivisiones
de las líneas celulares, como por ejemplo neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y bandas. Aquí los que más importan son principalmente los que pudieran denotar algo como infecciones bacterianas o infecciones virales, o también problemas a nivel de la médula, y ahí vemos los neutrófilos. Siempre que haya leucocitosis, o sea, una cifra de leucocitos a expensas de neutrófilos, pero neutrófilos totales, estos que ven ustedes por aquí, que se llaman neutrófilos absolutos, porque existen cifras absolutas y cifras de porcentaje. Nosotros siempre nos vamos a basar en las cifras absolutas. Cuando existe leucocitosis, o sea, una cifra de leucocitos mayores a 10, y esto es a expensas de unos neutrófilos absolutos que están elevados, tenemos que pensar siempre en infecciones de tipo bacterianas. Si tenemos cifras de leucocitosis, o sea, leucocitos altos, y también esto es a expensas de los linfocitos, tenemos que ver cuestiones virales. Cuando hay problemas a nivel de los monocitos, de los eosinófilos o de los basófilos, tenemos que pensar algunas otras cuestiones como a nivel de inflamación, a nivel de cáncer y específicamente a nivel de los eosinófilos con cuestiones de tipo alérgicas. Todo esto lo tenemos que ver. Siempre en una prueba de biometría hemática no siempre hacen esto que se llama frotis, que es literalmente verlo al microscopio y que un químico o un técnico lo pueda estar observando ante el microscopio y poder ver esto que se llama la descripción de las células, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que dice anisocitosis 2 más. ¿Qué significa anisocitosis? Que son células de diferentes formas. Entonces, esto es muy frecuente cuando hay anemia. ¿Y por qué hay diferentes formas? Porque existen células que están saliendo apenas y otras células que se están, digamos, otras células maduras. Como están teniendo deficiencia de la hemoglobina, entonces se echa en mano la producción de células nuevas y entonces vamos a tener diferentes formas, formas chiquitas y formas grandes. Los macrocitos, pues obviamente si es una anemia macrocítica, quiere decir que las células o los glóbulos rojos van a estar elevados. Poiquilocitos, eliptocitos y diacriocitos y ovalocitos, pues son las diferentes formas de los eritrocitos, ya sea que estén en forma de elipse, en forma de óvalos. Dianocitos, igual células de Diana, a veces nos pueden denotar algunas enfermedades muy particulares. Fíjense, las cuestiones de blastos, todo lo que diga blastos, sí quiere decir problemas a nivel de la médula ósea. No es normal tener blastos o estas formas inmaduras en sangre periférica. Esto denotaría algún problema a nivel de la médula de tipo, digamos, neoplásico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando veamos la palabra blastos a nivel de sangre periférica, que es cuando nosotros tomamos un estudio de sangre y lo vemos por acá. Aquí dice también pseudo trombocitopenia. A veces pudieran las plaquetas pegarse a los tubos en donde se toman las muestras y dar una pseudo trombocitopenia o plaquetas más bajas de lo normal. Entonces, pues esto es la primera revisión de un paciente con anemia y es importante que ustedes vayan viendo cómo tenemos que abordarlos. Y aquí entonces el puro diagnóstico es anemia. ¿Y cómo vamos a complementar esto? Pues con pruebas de las anemias macrocíticas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Para las anemias macrocíticas siempre tenemos que ver las pruebas de ácido fólico y las pruebas de folatos. Entonces le tenemos que pedir pruebas de ácido fólico y niveles de ácido fólico y niveles de vitamina B12. Entonces en este paciente pues ya tenemos el probable diagnóstico. Ahora, ahí les va algo importante. También por obligación tenemos que descartar sangrados y los sangrados los tenemos que descartar aquí, número uno, porque es mayor de 50, le tenemos que hacer una sangre oculta en heces o una prueba inmunológica fecal que nos va a estar hablando de presencia o no de sangrados y probablemente asociados a cáncer de colon o tenemos que también hacer una colonoscopia y con esto pues tener un poco más de información de por dónde va el asunto. Entonces, en este primer módulo de anemia, yo lo que quiero que vean es cómo nos acercamos ante un paciente en una biometría hemática, que en este caso es anormal. Vamos a seguir con los siguientes módulos poco a poco. Acuérdate, yo soy el doctor Jimmy Cojad y me puedes encontrar o puedes preguntar
aquí mismo en YouTube o puedes preguntar en cualquiera de mis canales, @Dr. Cojab en Instagram, en TikTok o en Facebook. Si te surge alguna duda esta, la puedes poner y la puedes preguntar.